Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por concedernos iniciar este día con tu ayuda, con tu bendición, con tu presencia. Muchas gracias, Padre. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón para ti y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y, Señor, estaremos atentos a tu palabra. Gracias por mis hermanitos, Señor. Toca sus corazones, Padre Santo. Señor, sean edificadas sus vidas en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Hoy veremos Hechos capítulo 16 desde el verso 11. El título de esta transmisión es Orando y Cantando. Acuérdense, hermanitos amados, que estos temas son acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo con Silas. Dice así la palabra de Dios, Hechos 16, 11. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Hermanos amados, aquí habla de una mujer que creía en el Señor, que adoraba a Dios y que escuchó atentamente la palabra del Señor. Gracias al Señor, esta mujer fue salva, y dice el verso 15 que también fue bautizada. Ahora, hermanitos, esta mujer les pide que se hospeden en su casa con un buen corazón, hermanitos amados. Bueno, ella hizo esta obra a favor de ellos. Pero vemos qué aconteció acerca de esto, hermanitos, en el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Muy bien, hermanitos, esto realmente sucedió porque la palabra de Dios es verdad. Y le aclaro rápidamente solamente este detalle, hermanitos. Esta muchacha que tenía amos o patrones se dedicaba a eso, hermanitos. Claro, hace años sonaba un poquito más acerca de esto, de las personas que leían, bueno, por ejemplo, aquí en nuestro país, las que leen la mano, las cartas, adivinan. De ahí, hermanitos amados, eso que se conocía hace tiempo de las bolitas mágicas, todo eso. Cosas del enemigo, las cosas infructuosas de las tinieblas. El punto es de que sí, hermanitos, en ocasiones, por así decir, se le atinaba a lo que adivinaban. Pero eso sabemos, hermanitos, es por un espíritu, en sí es un demonio de adivinación. Le aclaro, porque no es lo mismo, hermanitos, espíritu de profecía, el Espíritu Santo, tener revelación de Dios, revelación en sueños, o profecía, o por la escritura. Hermanitos, no, esto es de parte de Dios, o sea, la profecía. Cuando se anticipa lo que va a suceder, la adivinación es diferente, hermanitos, es desagradable a Dios.
es abominable a Dios. Y también los que usan esas cosas y se dedican a esas cosas. Bueno, esta muchacha tenía ese espíritu. Ahora, le menciono, hermanitos, porque cuando sí se le llega a atinar, cuando hablan las personas que tienen ese demonio, se piensa, hermanitos, que es verdad. Y que sí, realmente, pues eso existe y que tiene buenos efectos. No, mis hermanitos, son demonios y son espíritus de adivinación. Y hermanos, hasta en los últimos tiempos, también algo así se ha infiltrado en ciertas iglesias. Y no es la profecía del Señor, sino hechicería y adivinación. Dios nos guarde, hermanitos, siempre con su Santo Espíritu, con su sangre preciosa. Muy bien. Ahora dice la palabra del Señor, versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Eso, hermanitos, gritaba aquella mujer endemoniada, aquella joven. Y pues los demonios conocían a Pablo. También eso sucedía con nuestro Señor Jesús. Y dice la Escritura que Él tenía que callarlos para que no lo descubrieran. Entonces, hermanitos, los demonios tienen cierto conocimiento, pero ya están vencidos en el nombre del Señor Jesús. Ahora dice aquí la palabra que ella gritaba detrás de ellos: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y ellos anuncian el camino de salvación. 18. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo se cansó de esto, hermanitos, de que viniera diario gritando atrás de ellos. Dice, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En otras palabras, hermanitos, el apóstol Pablo la liberó, echó fuera a ese demonio. Pero esto conllevó, hermanitos, a una reacción negativa. Claro que el enemigo se iba a oponer a esto. Esta muchacha fue libre, sin quererlo y sin pedirlo. Es que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora dice el 19. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, el demonio que adivinaba se fue, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y hermanitos, tal vez en alguna ocasión usted ha escuchado acerca de los 40 azotes menos uno. También ya se explicó, hermanitos, en estas transmisiones anteriormente, que cuando alguien era azotado por las autoridades, le daban 39 azotes, 40 menos 1, por si el que azotaba perdía la cuenta y daba un azote de más, o los que diera de más, se lo regresaban a él mismo, al que azotaba. Entonces, por precaución, nada más daba 39 para no pasarse y no le golpearan a él mismo. Entonces, hermanitos, los arrestaron y también los azotaron. Hermanos amados, esos azotes terribles, 39 azotes en la espalda, claro que los dejaba sangrando, con heridas abiertas. ¿Y cuál fue el delito? ¿Cuál fue la falta? Simplemente echó fuera un demonio. El apóstol Pablo predicaba el evangelio y, hermanos, enseñaba la palabra, pero este espíritu de adivinación pues lo perseguía y gritaba detrás de él
Entonces, él echó fuera el demonio en el nombre del Señor Jesús. Pero esto resultó, hermanitos, negativamente para la gente y para los patrones de esta muchacha. Entonces los hicieron arrestar y azotar. Ahora, hermanitos, Pablo y Silas estaban, por así decir, heridos, lastimados de su cuerpo. Y también, hermanitos, entendemos, hasta sangrando. ¿Por qué? Por la obra de Dios, por el nombre del Señor Jesús. Pero continúa, dice, hermanitos, el verso 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. O sea, como si fueran de los peores criminales. Dice el 24, el cual al recibir esta orden lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanitos amados, bueno, se tiene por entendido que cuando alguien era atado de esta manera, y aquí dice puesto en el cepo, o sea, en el lodo, hermanitos, tanto pies como manos quedaban atados. A veces usaban instrumentos de madera y con eso unían las manos y los pies, y a ambos, hermanitos, aprisionados, encadenados, atados, y por ende quedaban sentados. Pero ahora aquí dice en el cepo, en el lodo. El carcelero hizo esto, y bueno, era una orden que había recibido. Ahora dice aquí que era en el calabozo de más adentro. Se da por entendido que era el más oscuro, el calabozo más terrible y el más profundo. O sea, como para que no se escapen. Pero ellos no eran criminales, eran predicadores de la verdad. Predicaban el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora dice la palabra de Dios. 25. Abra su corazoncito, hermanitos. Ponga mucha atención en cada detalle, como el siguiente. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Por eso el título de esta transmisión, orando y cantando. Por lo que dice aquí, hermanitos, a medianoche, orando. Pablo y Silas oraban y también cantaban, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermanitos, realmente tenían al Espíritu Santo. Y hermanitos, esto hacía a un lado su humanidad. Aquí abro un breve paréntesis, mis hermanitos, para aclarar esta condición espiritual, que también debería de estar en nosotros. Pero bueno, hermanitos, aprendámoslo y pongámonos en las manos del Señor. Aquí hay una diferencia, hermanitos, entre la carnalidad de nuestra humanidad y la llenura del Espíritu Santo. El que esté lleno del Espíritu Santo no va a reaccionar carnalmente, humanamente o naturalmente. No, mis hermanitos, es el Espíritu Santo el que le guía, le rige, le llena. Y bueno, imagínese alguien azotado, pero lleno del Espíritu Santo. Hermanitos, le hago este contraste en este paréntesis, pues para que también nosotros aprendamos. Y ¿por qué no? Le pidamos al Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Cuando estemos en persecuciones, en tribulaciones, llénanos de tu Espíritu Santo. Ahora dice la palabra que oraban y cantaban himnos. ¿Quién, mis hermanitos? Con hambre, sed, cansancio, miedo. Todos estos son efectos de la carne. También con dolor y chorreando sangre de las heridas en sus espaldas. ¿Quién, hermanito, se pone a cantar?
Esto para un humano no es normal. Cantar después de que los acusaron, los maltrataron, los arrestaron, les golpearon con varas y los hicieran sangrar y luego los ataran terriblemente en el lodo. Y podemos entender varios factores: frío, sed, hambre, cansancio, dolor por las heridas de los azotes. ¿Quién se pone a cantar en esa condición? Esto solamente se puede con el Espíritu Santo, hermanitos. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, también sufrimos, y más persecuciones. Sufrimos. Ahora, hermanitos, no juzgo, no condeno. Si algún hermanito o hermanita lloran por la angustia. Angustia, hermanitos, preocupación, dolor, tristeza, necesidad. Claro que hacen llorar nuestra humanidad, y eso es normal. Pero estos siervos de Dios no vivían solamente en lo normal, natural, sino con la llenura del Espíritu Santo. Por eso, después de esta transmisión, hermanitos, nosotros le pediremos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo también. Y bueno, aquí dice la palabra que orando también cantaban himnos y los demás presos los escuchaban. Y claro, hermanitos, que esto causaba asombro, sorpresa. ¿Por qué unos presos que les está yendo muy mal y les tocó el castigo máximo de ser introducidos al calabozo de más al fondo, cómo es posible que se ponen a cantar a su Dios? ¿Quién es ese Dios que causa que ellos canten con todo su ser? ¿Cómo se llamará ese Dios? ¿A qué Dios adoran? Podrían cuestionarse los otros presos. Y es que ellos adoraban al Dios vivo. El Dios vivo, nuestro Padre eterno, quien envió a su Hijo Jesucristo por nosotros, es digno de que le cantemos en el dolor, en las lágrimas y también en medio de cualquier situación terrible. Como ya se mencionó, frío, hambre, sed, dolor, cansancio, tristeza, tantas cosas normales. En medio de eso, cantaban al Señor. ¿Qué tal si uno de esos himnos se trataba de darle gracias al Señor? Alabar su nombre, exaltarle. A eso, hermanitos, le agrada al Señor. Claro, si esto lo viéramos en nuestra generación, una persona que sufre por Cristo, muy seguramente, hermanitos, lo veríamos llorar. Lo escucharíamos lamentarse. ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro de esta manera? Tal vez no me has perdonado, tal vez no me amas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me libras y me defiendes? O sea, hermanitos, puras quejas y cuestionamientos a Dios. Escucharíamos de gente cristiana que sufre hoy en día. Hermanitos amados, puedo decirle en el nombre del Señor, cuando llore, cuando sufra, cuando algo le duela, alabe a Dios, adore a Dios. Esto le agrada al Señor, porque si el enemigo en algo tuvo que ver, lo que él espera es que reneguemos, nos quejemos, dudemos y hasta maldigamos a nuestro Señor. No, hermanitos, no le haga caso al enemigo. Sí, llore. Si se siente triste, pues claro que puede llorar y el Espíritu Santo le va a consolar.
pero cante, alabe, adore, dígale gracias, Señor, bendito es tu nombre. Hermanitos, el que lo oyera, tal vez pensaría, oh, a este tal vez le ha ido tan bien, que le está dando gracias a su Dios, porque algo bueno le ha de haber pasado. Pero resulta que no. Resulta que uno ha sido azotado en su espalda, masacrado, ultrajado, abandonado, lastimado, herido, rechazado, despreciado. Eso podrían hacernos, pero nosotros podemos alabar a Dios. Cierro el paréntesis, hermanitos. Muy bien, entonces dice aquí la palabra del Señor que les escuchaban, los presos los oían cuando cantaban. Ahora, claro, hermanitos, que esto es algo sobrenatural. O sea, no cualquiera lo va a hacer, no cualquiera va a alabar a Dios en medio del dolor y en estas condiciones. Pero también le puedo asegurar en el Señor que si usted hace esto, algo milagroso, algo sobrenatural puede suceder. Y hermanitos, se lo digo de esta manera: si no sucede algo sobrenatural, si no hay milagros o una respuesta divina de parte de Dios, muchas veces es porque tampoco nosotros hemos puesto de nuestra parte. O sea, si vamos a actuar natural, humanamente, como cualquiera reaccionaría en circunstancias terribles, pues seguiremos la misma línea de lo natural. Nada poderoso, milagroso, sobrenatural acontece, porque estamos actuando como humanos naturales o carnales, y no pasa nada y las cosas siguen su curso. Dolor, confusión, angustia, turbación. ¿Por qué? Y uno diría, pero pues no he visto milagros. Pues porque no alaba a Dios, no adora a Dios. Por eso no hay milagros. Porque vea, hermanitos, lo que dice la Escritura, que ellos orando y cantaban himnos, pasó lo siguiente. Dice la palabra del Señor, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Un gran terremoto. ¿Era coincidencia, hermanitos? ¿Era casualidad? No. El terremoto vino porque estos siervos de Dios alababan. Y por eso vino un milagro. Si usted alaba a Dios en medio del dolor, sucederán milagros, hermanitos. Porque Dios escuchó, recibió su alabanza, su acción de gracias. Y le repito, si usted solamente se quejara y se lamentara, Dios se queda quieto, solamente observándolo. Pero si usted toma el atrevimiento de alabar, adorar al Señor, ¿cree usted que el Señor se va a quedar quieto? No, mis hermanitos. Dice la palabra de Dios, el que sacrifica alabanza me honrará. Así que, mis hermanitos, ¿quiere ver milagros? Alabe a Dios, adore a Dios. Y dice la Escritura que vino este gran terremoto, dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No era un temblorcito, hermanitos, no era un sismo, era un gran terremoto. Y los cimientos se sacudían. ¿Qué es sacudir, hermanitos? Un movimiento violento. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente de Pablo y de Silas, hermanitos, sino de todos los demás presos, que podemos decir, claro, que eran impíos. Ahora, vea el milagro. Puertas de celdas abiertas y cadenas caídas. ¿Quién hace esto? Ya vimos en el caso de Pedro, cuando fue encarcelado también, un ángel lo despertó y las cadenas se le cayeron
bueno, no podemos decir solas porque Dios lo hizo, pero sin que interviniera mano alguna. Igual las puertas se iban abriendo. Eso lo hace el Señor. El que libera, es nuestro Señor. Ahora, ya que Pablo y Silas eran inocentes, injustamente procesados, fueron azotados, y no se halló ni queja ni lamentación en sus bocas, sino alabanzas, oración, adoración a Dios, y por qué no decir acción de gracias. Entonces Dios reaccionó y los hizo libres usando a este fuerte terremoto. Esto lo puede hacer el Señor. Y si, hermanitos, hay cristianos que ya no ven esta clase de milagros, pues es porque no hacen nada sobrenatural. Es porque pura queja, llanto, lamento. Yo también lloro, hermanitos. Pero admito que el Espíritu Santo me consuela. Así que no hay mayor lamentación, más que hemos de adorar, alabar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces llegó el terremoto, hermanitos. Fueron libres. Y, hermanos amados, como se le ha explicado en otra ocasión, todos aquellos que custodiaban presos, pues al irse alguno, escaparse, se lo demandaban al custodio con su propia vida. ¿Se acuerdan, hermanitos, cuando a este Pedro lo vigilaban 16 soldados? Y como el ángel los sacó, los ejecutaron, hermanitos. Lo vimos en la palabra de Dios, porque tenían que pagar con su propia vida que se les haya escapado un reo. Ahora aquí, bueno, le mencioné esto para entender lo siguiente. Verso 27. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Se iba a suicidar, hermanitos. ¿Por qué? Porque él pensaba que habían huido los presos y él tendría que pagar con su propia vida. Entonces se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Iba a pasar esta desgracia, hermanitos, pero allí estaba Dios. Dice, hermanitos, verso 28, pero Pablo le gritó. Y, hermanitos, Pablo sabía bien de esto. Y bueno, no había luz eléctrica en esos entonces. Bien, hermanitos, por causa del terremoto, algunas de las antorchas con que se alumbraban pudieron, hermanitos, tal vez hasta apagarse o caer. O sea, estaba oscuro, pero sin embargo, Pablo habló. Dice, hermanitos, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, no hay delito que perseguir, nadie se ha escapado, no te van a demandar las vidas de los presos a ti, nadie se ha ido. 29. Él entonces pidió una luz, o sea, muy oscuro estaba. Se precipitó adentro el carcelero y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y, hermanitos, él hizo lo siguiente, el carcelero. 30. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Les preguntó, hermanitos amados, ¿qué tenía que hacer? Pues para salvarse. Esto es maravilloso, hermanitos, porque el carcelero admitía, este terremoto vino por ellos, porque ellos estaban alabando a su Dios, y tembló, hubo terremoto por ellos. Él lo sabía muy bien. Y, hermanitos, claro, era pues un gentil, un impío antes, pero ahora reconoce, todo esto fue por ellos. Y, hermanitos, les preguntó entonces,
¿qué debo hacer para ser salvo? 31. Ellos le dijeron, y hermanitos, estas hermosas palabras que hemos tenido en nuestro corazón siempre, aquí están. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oh, hermanitos, instrucción y promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o sea, tú y tu familia. Oh, hermanitos, qué maravillosas palabras. Estas palabras fueron dirigidas, como usted lee, al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. Oh, hermanitos, se salvó ese carcelero. Dice la palabra de Dios, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermanos amados, esto quiere decir que él los llevó a su casa. Ya no estaban presos, sino ahora con su familia. Y dice, hermanitos, verso 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Hermanitos, los atendió, porque acuérdense, estaban heridos por los azotes. Les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Hubo un bautismo, hermanitos, en la noche madrugada en aquella ocasión. Ya noche pasó, pues entendemos, en la madrugada ya se estaba bautizando este hombre. Y dice, con todos los suyos, su familia también se bautizó. Oh, hermanitos amados, cuando alguien cree, debe de bautizarse. Y dice la palabra del Señor, 34, luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hermanitos, del dolor, cansancio, hambre, espaldas heridas, abiertas, sangrando, ahora había gozo. Ahora había regocijo, porque unos siervos de Dios no se lamentaron, sino que alabaron a Dios. Esto es un fuerte golpe al rostro del enemigo, hermanitos. El enemigo se deleita en quejas de los hijos de Dios, dudas, incredulidades, lamentaciones. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no me atiende? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esas lamentaciones parecieran que glorifican al enemigo, como si dudáramos de Dios o renegáramos de Dios. Ya no lo hagan, hermanitos. Basta de quejas, basta de lamentos. Y como dice el libro de Lamentaciones, si de algo se va a lamentar, laméntese del pecado. De lo demás no. Del pecado, laméntese de su pecado, eso sí. Pero de las obras de Dios, no se lamente. Por causa de Cristo, cuando alguien padece, también tiene recompensa. ¿Qué le parece, hermanitos? Dé un paso más. Crezca más en el Señor. Paréscase más a Cristo. Porque el Señor Jesús nos enseñó, cuando oraba en el Getsemaní, que aunque llegaba la hora más terrible, Él decía, Abba, Padre, Padre. Y oraba, hermanitos. Decía, si puede, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, había una tristeza, un dolor, una angustia, que hasta sudaba sangre, dice la Escritura. Pero no dudó, y no se quejó, y no renegó. Ya usted y yo podríamos y deberíamos hacer esto. Ya debimos de aprender esto. Alabar a Dios en medio de la aflicción y el dolor. Alabemos al Señor, hermanitos.
Bueno, este hombre recibía salvación, se bautizó, su familia también, porque unos siervos de Dios estaban allí presos. Ahora, dice la palabra del Señor, verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir: suelta a esos hombres. O sea, ya que los habían arrestado y azotado. Pero vemos, hermanitos, a continuación, 36. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Soltarlos. Pero hay una reacción aquí. 37. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, el reclamo de Pablo era algo, hermanitos amados, como legal. Porque a la verdad, hermanitos, ya después también usted lo escuchará, que también se le decía Pablo de Tarso. O sea, en hebreo, su nombre judío era Saulo, que para nosotros equivale a Saúl. Y hermanitos, pero también tenía su nombre romano, y era Pablo. Romano porque él, hermanitos, era de sangre judía, pero pues de nacionalidad por haber nacido en Tarso, y era una provincia romana. Así que, hermanitos, era un ciudadano romano. En verdad era así, él no engañaba. Y como romano tenía sus derechos civiles, pero lo trataron, hermanitos, como un delincuente. Entonces él dijo: no, que las autoridades, estas que nos trataron injustamente, que vengan a sacarnos. Y dice la palabra del Señor, 38. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Porque, hermanitos, si había algún atropello, arbitrariedad contra un ciudadano romano, se lo regresaban también a las autoridades. Por eso tenían miedo. Y dice, hermanos amados, 39. Fueron y se excusaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. O sea, como que si les pidieran disculpas. 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, aquella hermana que oyó la palabra, se bautizó. Dice: y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hermanitos, siguieron su camino. Y una vez más vemos cómo por seguir al Señor hay tribulaciones, persecuciones, son presos, azotados, pero el Señor ahí estaba. Ahora eran libres. Ahora no fue un ángel, hermanitos, que les abrió la celda. Ahora fue diferente. ¿Por qué? Porque ellos alabaron a Dios. Así debemos de vivir nosotros, alabando a Dios. Ahora, dos cosas, hermanitos. Vamos a orar. Como se dijo al inicio, podemos pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para no actuar carnalmente ante las adversidades, pero también alabemos al Señor. Amén. Oramos y alabamos. Padre Santo, muchas gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Llena a mis hermanitos de tu Espíritu Santo. Señor, es muy normal reaccionar humanamente, pero nosotros, llenos de tu Espíritu Santo, podemos alabarte, Señor. Y en vez de lamentarnos, haya alabanza, sacrificio de alabanza. Llena a mis hermanitos con tu Espíritu Santo, Señor, y verán maravillas, milagros, que en medio del dolor te alaben, Padre Santo.
Señor, y en esta hora exaltamos tu nombre. Tu nombre es sobre todo nombre. Tú eres el Rey de los Reyes, el Creador del universo, el que hiciste todas las cosas. Tú eres santo, santo, santo. Eres grande, Señor. Eres alto y sublime. Bendito eres, Señor. Te alabamos, Padre. Te exaltamos, Señor. Y aunque no nos vaya bien, tú sigues siendo Dios. Por eso te alabaremos con todo el corazón, con todo el ser nuestro. Oh Señor, porque tú eres digno. Muchas gracias, Padre Santo. Bendito es tu nombre. Exaltado es tu nombre. Gracias. En ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le esperamos en el servicio de la noche aquí en Filadelfia Central. Amén.